Hablar de la rectoría de Borley es darle validez a la famosa frase que dice: la realidad supera la ficción. Y efectivamente es un caso que aplica al 100%. De hecho, la rectoría de Borley en el ámbito paranormal está etiquetado, entre comillas, por así decirlo, en la categoría de leyenda. Tan es así que ha llamado mucho la atención de los medios a lo largo de la historia, y además ha habido una guerra de críticas y controversias de que lo que sucedió aquí fue fabricado y que fue preparado a detalle, pero también hay fuertísima evidencia histórica de que realmente sucedió todo lo que se le adjudica a nivel paranormal a este lugar. La rectoría de Borley fue una construcción victoriana de aproximadamente siglo y medio de antigüedad, la cual, como muchas otras propiedades que no reportan todavía actividad paranormal, en pocas palabras, antes de ser famosas por lo que sucedía ahí, pasó en manos de varios dueños, ¿no? Y obviamente un dueño difiere mucho a otro en tipo de vida, costumbres, edad, cantidad de familia, todo, ¿no? Y estas particularidades tienen mucho que ver a la hora del surgimiento de las manifestaciones paranormales, porque hay que recordar que todas las personas somos canales en algún aspecto. Al menos los sucesos paranormales, en cualquier investigación que se considere decente, realmente demuestra que sí, que es así, que las personas somos canales. O sea, que hay gente que puede atraer energías y otras que las pueden ahuyentar. Entre otro tipo de categorías que podemos poner, ¿no? Hay gente que ayuda a canalizarlas, etc. Pero bueno, enfoquémonos en la rectoría. El propietario inicial, el edificador de esta construcción, la construye, ¿no? En un área curiosamente también muy remota, muy interesante. Había muy pocas propiedades, bueno, hay muy pocas propiedades, pero en aquel entonces estaba muy pequeña, podemos decir, la colonia, ¿no? Donde este lugar se edificó, donde esta construcción se edificó. La persona que construyó sabía, ya sea de rumores o no, que precisamente en ese terreno, en esa región, sucedían cosas extrañas. Pero hay veces en que la gente no le importa eso y sencillamente tiene el dinero, tiene la aptitud, tiene la determinación, la necesidad y construyen. Y edificó un lugar muy grande que pretendió usar como convento y como hospital. Así se edifica la rectoría de Borley y empieza su ciclo de vida, comenzando a suceder fenómenos extraños, sin que hubiese ningún tipo de tragedia en este lugar. El primer avistamiento más conocido y típico y frecuente es precisamente la presencia fantasmal de una monja en el jardín principal. Y eso en la tarde, a luz de todos y de manera continua todos los días. De tal manera que llamó la atención, obviamente, del propietario y de los visitantes. Entonces, esto fue algo alarmante porque era una materialización muy real. Era algo muy de ver para creer, ¿no? Era increíble. Se dice que la rectoría fue construida en un terreno donde alguna vez estuvo edificado un monasterio benedictino. Pero lo peculiar de esto es que detrás de la historia de ese monasterio benedictino, lo que se sabía en la región era que en aquel entonces, mucho tiempo atrás de la construcción de la rectoría, había o se dio un amorío entre una monja y un sacerdote, precisamente de la congregación. Y no se necesita saber de matemáticas divinas para concluir que eso es un tipo de sacrilegio. Es algo muy grave. Y de hecho, lo que sucedió después avala que sí fue de gravedad y quizás eso fue lo que pasó.
por la presencia de la monja de manera frecuente y también por los sucesos que tomaron lugar en la etapa de ocupación de los últimos dueños, que fueron las manifestaciones más violentas, las más palpables, las más reales. Cuando el propietario original falleció, nuevas personas ocuparon el lugar. Lo adquirieron, pero el fenómeno paranormal ya se había intensificado. No solo se podía presenciar el espíritu de la monja en pleno atardecer, siempre era al ponerse el sol, y siempre caminando de manera serena, reflexiva, y hasta se podía checar el semblante hacia el suelo, ¿no? Hacia el césped. Siempre, siempre, siempre. Esto no fallaba. De hecho, era tan frecuente que las personas trataban de aproximarse. De lo real que se veía, trataban de aproximarse sin temor, a ese grado, creyendo que realmente iban a poder dialogar con alguien que tal vez necesitaba ayuda, solo para llevarse la sorpresa de que siempre al aproximarse se desvanecía. Eso fue la primer señal, la más palpable y fuerte y clásica de este caso de la rectoría de Worley. Lo siguiente que sucedió, ya con nuevos dueños, porque cabe destacar que los siguientes dueños al propietario original se tuvieron que ir porque ya notaban no solo la manifestación de la monja, del espíritu aparentemente de la monja, que por los datos históricos puede uno enlazar que sí fue así. Entonces empezaban a azotarse puertas, a sentirse pisadas, se sentían por la madera, el crujir, el peso, o sea, lo percibían en todo nivel. Es una forma de sentirlo. Entonces, la gente anteriormente era menos tolerante a las cosas inexplicables, lo que significa que no habitaban los lugares paranormales por mucho tiempo. Sencillamente se horrorizaban y los abandonaban. Obviamente los vendían, no los regalaban, pero aceleraban todo tipo de venta, hacían lo imposible, así casi le bajaban muchísimo el precio, pero se deshacían de ellos, siempre. Bueno, los siguientes dueños, no voy a dar detalles históricos de las personas, porque es perderse demasiado en esa temática, y yo lo que quiero aquí es recalcar la importancia y la característica que tiene el fenómeno paranormal que tuvo en este lugar, y de hecho que tiene todavía, pese a que ya no existe como construcción, curiosamente. Pero tan fuerte fue lo que pasó, que aún sin existir el edificio, en esa misma zona suele haber manifestaciones. La siguiente familia experimentó interacciones fantasmales ya más graves, más severas. Los despertaban en la noche con golpeteos en la puerta principal. Se escuchaba el ruido de carruajes inexistentes, pero el ruido era totalmente real. Despertaban a todos. Se escuchaban lamentos en los pasillos de la rectoría. Respiraciones fuertes en todas las habitaciones, agitadas, muy agitadas. Y también experimentaban un fenómeno bastante peculiar en el ámbito paranormal: la presencia de olores fuertes desagradables. Y de hecho, ese tipo de manifestación, ese tipo de indicador, es uno de los más creíbles comprobantes de que realmente un lugar está infestado de carga negativa, paranormal obviamente, ya sea demoníaca o espiritual. Estas personas, esta nueva familia, por ningún medio quiso mantenerse ahí más y vendieron la propiedad. Y vuelvo a lo mismo, una familia vende una propiedad rápido cuando la da muy económica, sin decirles obviamente a los nuevos dueños qué es lo que está pasando ahí. Logran vender la propiedad y no es más que con los siguientes dueños cuando pasa lo más grave y el límite
de la manifestación paranormal. Y en esta situación, universalmente se le ha adjudicado a una sola persona de esta nueva familia, la que atrajo o avivó mucho la energía almacenada de estas entidades que atormentaban este lugar y a sus ocupantes. En ese entonces se estaba calculando que había 3 espíritus aproximadamente, por el tipo de manifestación. Llega esta familia, llega este individuo clave, al que se le atribuye mucha manifestación, que acentúa, canaliza estas proyecciones fantasmales, que es una mujer. Empiezan las entidades a quererse comunicar solo con ella, empiezan a dibujar y a rayar y rasguñar las paredes de una manera muy extraña, a altas horas de la noche, y de una manera muy violenta también, porque despertaba a todos el hecho de que se estaba tallando la pared. Papeles, escribían sobre distintas cosas las entidades. Y se alcanzaba a distinguir en inglés las palabras: Marianne, ayúdanos. También decía Marianne, oración. Y otras frases de petición de ayuda, ¿no? Obviamente alguien estaba siendo atormentado o atormentada, o una burla demoníaca, porque el demonio puede hacerse pasar por un alma que está en necesidad. Ok, no solo sucedió eso, los objetos levitaban en todas las habitaciones y se abalanzaban de la nada sobre los ocupantes de la rectoría. Curiosamente, esta familia fue la que más aguantó, pese a que el nivel paranormal estaba al tope cuando ellos ocuparon este lugar. Pero ellos se mantuvieron más tiempo porque tuvieron curiosidad de ver qué es lo que estaba detrás de todo esto. Y fue cuando se empezaron a dar cuenta que la construcción estaba rodeada de misterio y de una leyenda basada totalmente en tragedia, sobre el hecho de que cuando se descubrió el amorío de la monja y el fraile, mucho tiempo atrás, en un monasterio benedictino que estaba construido en esa zona, pero que ya no existía, se le había demolido. Se les castigó a estas 2 personas severamente. Sin embargo, aquí lo que sorprende es la forma en la que los castigaron. Al monje lo decapitaron y a la monja terriblemente la sepultaron viva. Se sabe a nivel paranormal que a mayor tragedia en la muerte de alguien, mayor la posibilidad de que ésta se proyecte después de morir. Entonces, pensando en tan semejante castigo, tortura, era de esperarse que hubiese algún tipo de carga negativa en ese terreno, en esa casa. Los vecinos de esa propiedad, conforme veían lo que sucedía a lo largo de los años, realmente se percataban de que la leyenda, lo que se decía, realmente tenía mucho de verdad. Había un fundamento real. Pero, irónicamente, los que ocupaban la propiedad en distintos puntos del tiempo eran los que más desconocían ese hecho. Fue en este periodo donde esta familia, antes de rendirse y ya habiendo sido atormentados por bastante tiempo, contactaron por medio de un arreglo la visita, para que se agendara la visita de uno de los mejores investigadores paranormales del mundo en aquel entonces, Harry Price, un personaje histórico muy conocido en este respecto. Esta persona elaboró sus respectivas investigaciones y se percató que todo el lugar estaba infestado de actividad paranormal. Y de hecho tuvo que terminar su investigación antes de tiempo, porque los espíritus estaban hostiles con él, y él temió por su vida, y se retiró.
Se retiró obviamente dando su veredicto y la familia, con lo que encontró este gran investigador, dijeron: esto es demasiado, nos vamos. Dejan la propiedad y la propiedad ya tenía una fama. Ya la gente que quisiera rentar o comprar este lugar estaban ya ahora sí totalmente informados. El lugar ya era famoso, por lo que nadie quiso comprar ya, por mucho tiempo. Por ende, Harry Price quiso aprovechar. Convocó por el periódico a mucha gente para que fueran testigos, para ayudar a investigar el lugar nuevamente, ahora que estaba desocupado. Entonces les dio los lineamientos. Fue un equipo de 48 personas, más él. Y pasaron noches y noches y noches en ese lugar. Y efectivamente corroboraron que estaba infestado de actividad. Pero como no había objetos, las entidades no pudieron atentar contra este grupo de personas de una manera hostil. Sí presenciaron fenómenos bastante tétricos, pero afortunadamente, de levitación de objetos y violencia, no. La información recabada por este grupo de investigadores fue tan impactante y tan numerosa que comprendió por parte de Harry Price el publicar 2 libros al respecto. El caso ya era famoso a nivel mundial. Y curiosamente surgió un comprador. Y a esta persona sí se le consideraba demente, porque pese a que tenía mucho dinero, ¿cómo podía adquirir una propiedad en la que habían pasado cosas tan violentas? Pero aún así, esta persona se empeñó. Y lo curioso es de que esta persona los primeros meses no experimentó ningún tipo de actividad paranormal. Sin embargo, vamos a volver a la investigación de Harry Price y su equipo. Ellos hicieron una sesión muy prolongada de Ouija, en la cual diversas entidades hablaban del pasado de la propiedad, dando validez a lo de la muerte de la monja en esas circunstancias que se creía y se decía. Y además, lo más misterioso es que una entidad bastante extraña, denominada Sunex Amures, un nombre bastante peculiar, esa entidad dijo que 9 meses después de esa sesión de Ouija, esa propiedad se iba a incendiar, de la nada. Y efectivamente, después de la investigación y que el nuevo señor, el nuevo propietario, adquiere la propiedad, precisamente al cumplirse el lapso a partir de esa sesión espiritual, los 11 meses, ya estando en poder y ocupación de un nuevo propietario desde antes, de manera inexplicable, se incendia todo el lugar. Se salva de milagro esta persona, el nuevo dueño, y no termina de explicarse por qué sucedió eso, siendo una persona tan cuidadosa. ¿Y qué nos queda en la mente? Aquella advertencia de aquel espíritu, que aparentemente fue quien provocó esto. Y otra cosa adicional que había dicho esa entidad es que al incendiarse la propiedad y al quedar en ruinas, se iba a revelar los huesos de una persona que fue sepultada de manera inhumana dentro de la propiedad. Y efectivamente Harry Price volvió cuando se enteró de este suceso, que se cumplió la predicción. Hizo su propia investigación ya en las ruinas y efectivamente encontró una quijada y diversos huesos de una mujer, con todas las características, huesos pertenecientes a una mujer joven. Y finalmente este gran investigador concluyó que todo lo dicho
por las entidades y los rumores, las leyendas, todo lo que se dijo en torno a este misterio era cierto. Finalmente procedió a darle cristiana sepultura a los restos, a los pocos restos que se rescataron o que se encontraron después del incendio. Y se dice que por un tiempo la manifestación paranormal cesó, solo para volver después, muchos años después, lo que sigue representando un enigma, porque actualmente se sigue presenciando el espíritu de la monja, o al menos lo que parece ser el espíritu de una monja. Y esto es algo real, muy real y bastante tétrico. Cabe mencionar que cuando esta construcción se destruyó por el incendio, se consumió, uno de los medios que más le había dado cobertura a lo que sucedía en esta propiedad, tomó una foto final, ¿no? Y se ve cómo perfectamente un objeto está levitando, o en aparente suspensión en el aire. Parece ser como un escombro. Parece que está levitando justo dentro del acceso principal de la propiedad. La rectoría de Borley es un caso más impactante de lo que les platiqué. Es tan diverso y tan fuerte lo que sucedió aquí que realmente queda más por decir. Pero esto es para que tengan una idea de lo increíble y lo espectacular que puede ser el fenómeno paranormal. Por eso, realmente, hay casos en los cuales la realidad supera la ficción. Y este caso es uno, casi como decir, reúne lo que sucede en varias películas de terror que te asusten, por así decirlo. Imagínate que todo eso coexiste en una casa, y precisamente en esta propiedad así fue. Actualmente el espíritu de la monja deambula de manera frecuente, palpable, triste y tétrica por estos rumbos, porque la construcción ya no existe. Entonces yo siempre he dicho, cuando un edificio que estaba encantado es destruido y sigue habiendo manifestación, el indicador más claro aquí es, primera, que lo que sucedió ahí es real, y segunda, que fue tan fuerte lo que sucedió ahí, no fue una energía convencional, fue algo muy extraordinario. Puede ser crueldad, puede ser un sentimiento que en vida tuvieron esas entidades tan fuerte que dejaron una huella que permanece a lo largo del tiempo. Gracias por estar presentes y manténganse al pendiente para futuros temas. Espero les haya gustado esta presentación.